Yoxam, Yoxam, qué mudo el vato, güey. Está hablando, está muteado. Ya está, ya está, ya está. Comienza, Eduardo. Ok, bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 9 de la materia de teoría electromagnética. Somos del grupo 4FA y pues bueno, este equipo está conformado por Chalepech Yoxan Joaquín, Chiuk Omar Martín, Palomo Arevalo Edwin Gabriel, García Escalante Stephanie Juliana y su servidor Eiler Don Jesús Eduardo. Nosotros les hablaremos acerca de los temas vistos en la unidad 1 en esta materia. Comenzando por mí, yo les hablaré acerca de la ley de Coulomb. En 1785, Charles Austin de Coulomb, físico e ingeniero francés, que también enunció las leyes sobre el... bueno, como les comentaba, esta persona era físico e ingeniero francés, que también anunció las leyes sobre el rozamiento. Presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que recogían sus experiencias realizadas sobre cuerpos cargados y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. De igual manera, el valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. Y la fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. Las fuerzas es inversamente proporcional al cuadro de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen que lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. Siguiente diapositiva. Ok. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une, donde como podemos ver, F es igual a K por Q mayúscula por Q minúscula entre R cuadrada. F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Esto de Q mayúscula y Q minúscula son valores de las dos cargas puntuales y R es el valor de la distancia que las separa. K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentre las cargas. En concreto, para el vacío K es aproximadamente 9.109 newtons metro cuadrado por centímetro cuadrado, utilizando medidas del ese punto ahí, sistema internacional. Ok. Y pues bueno, expresión vectorial de la fuerza eléctrica, este es otro tema. La fuerza eléctrica descrita en la ley de Coulomb no deja de ser una fuerza como tal, es una magnitud vectorial que en el sistema internacional de unidades se mide en newtons. Su expresión en forma vectorial es la siguiente, como se podrá observar en la pantalla. Eh, es similar a la misma fórmula que les leí en la anterior diapositiva, solo que ya esta por último se multiplica por UR, donde el valor de UR es un vector unitario en la dirección que se unen ambas cargas. Observan que si se llaman al vector que va desde la carga que ejerce la fuerza hacia la que lo sufre. Es un vector que nos indica la dirección. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Constante dieléctrica o permitividad del medio. Dado que la ley de Coulomb K depende del medio, esta suele expresarse en términos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el audio, ya pueden hablar, Siguiente Tomás. diapositiva. Y pues bueno, en este tema que es constante dieléctrico o permitividad del medio,
Dado que la constante, la ley de Coulomb-K, depende del medio, esta suele expresarse en términos de otra constante, denominada constante dieléctrica o permitividad del medio, como se puede observar en la fórmula, que K es igual a 1 entre 4 por pi por E. Y en caso del vacío se cumple que E es igual a E0, donde la permitividad del vacío equivale a 8.85 por 10 a la menos 2. Ya, por favor. Ok, para medios distintos del vacío se utiliza una magnitud adimensional denominada constante dieléctrica relativa o permitividad relativa, que se obtiene por medio del conocimiento entre la permitividad del medio y la permitividad del vacío. Acá hay una pequeña tableta, esto de unas equivalencias en distintos materiales. Siguiente diapositiva. Y pues bueno, creo que esto ya le corresponde a mi otro compañero explicarles este tema. Hola, pues yo les voy a hablar sobre la intensidad del campo eléctrico. Nosotros decimos que esto es aquella que determina una región en el espacio, cuando existe un campo eléctrico y cuando se introduce una carga que se denomina carga testigo o carga de prueba, la cual sufre la acción de una fuerza eléctrica. Esta carga siempre es la que podemos considerar como positiva por convenio. Y aquí tenemos una tabla que es la intensidad del campo eléctrico o simplemente el campo eléctrico es un punto en una magnitud vectorial, la cual nos representa una fuerza eléctrica que actúa por unidades de carga testigo Q derivada de Q situada en dicho punto. Podemos ver que tenemos una fórmula aquí de la E entre F sobre derivada de Q. La unidad de intensidad del campo eléctrico está en el sistema internacional por el Newton por columbio, N entre C. Y bien, la intensidad del campo eléctrico, o también llamada como campo eléctrico, es aquel vector que tiene una misma dirección y tiene un mismo sentido que la fuerza eléctrica, la cual actúa sobre la carga testigo positiva y además su módulo se puede obtener mediante la siguiente expresión, la cual es E es igual a F entre derivada de Q. Ahora voy a hablarles sobre movimientos de cargas en el interior de un campo eléctrico. Si partimos de la definición anterior, podemos determinar que la fuerza eléctrica sufre una carga que está situada en el interior de un campo eléctrico. Y esto lo podemos relacionar aquí en esta tabla. E es igual entre F entre Q, lo cual queda como, al hacer la sustitución y los cambios de posición, tenemos que F es igual a Q por E. Y aquí deducimos que si la carga positiva Q es la fuerza eléctrica, tendrá el mismo signo que el campo y por lo tanto se moverá en el sentido del campo. Si la carga es negativa Q mayor que 0, la fuerza eléctrica tendrá distintos signos en el campo y por tanto esta se moverá en sentido contrario. Ahora bien, intensidad del campo creado por una carga virtual. Tal y como hemos visto anteriormente, en el caso cuando deseamos calcular alguna intensidad del campo eléctrico en un determinado punto por una única carga puntual, Q, debemos introducir una carga testigo positiva, Q, en dicho punto. A partir de aquí nos damos cuenta que debemos emplear la ley de Coulomb, por lo cual deberemos calcular la fuerza eléctrica que sufre Q y la definición de intensidad del campo en un punto. Y bien, tenemos una tabla aquí con unas fórmulas para poder localizarlo. Donde, bueno, E es igual a F entre Q y esto es igual a Q por Q1 entre R al cuadrado. Todo esto multiplicado por UR entre Q, lo cual nos va a dar el siguiente resultado. E es igual a Q
por Q entre R al cuadrado por U subíndice R, donde E es la intensidad del campo eléctrico en un punto, K es la constante de la ley de Coulomb, Q es la carga que crea el campo y R es el módulo del vector que va desde la carga Q hasta el punto, o es igual a la distancia entre la carga y el punto donde se mide la intensidad. Y UR es un vector unitario del vector. Ahora bien, le cedo el turno a mi compañera Stephanie. Gracias. Yo voy a explicar lo que es intensidad del campo creado por varias cargas puntuales. Esto explica que en casos de que tengamos varias cargas puntuales, deseamos conocer la intensidad del campo eléctrico. En un punto podemos hacer uso del principio de superposición. El campo eléctrico que generan n cargas puntuales estáticas en un determinado punto del espacio es la suma vectorial de la intensidad de campo creada por cada una de las cargas en dicho punto. Como acá tenemos una breve fórmula que es E igual a E1 más E2 más En igual a al resultado que dice. Puede pasar al siguiente. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ahorita explicaré lo de las líneas de campo. Para poder visualizar gráficamente el campo eléctrico, Michel Faraday propuso una representación por medio de líneas denominadas líneas de campo o líneas de fuerza. Al trazar estas líneas debe tener en cuenta lo siguiente. Cada línea se trata de una flecha cuya dirección y sentido es la de la fuerza eléctrica que actuaría sobre una carga testigo positiva. En cada uno del punto de la línea, la intensidad del campo eléctrico E es tangente en dicho punto. Las líneas no pueden cruzarse en ningún punto. Las líneas parten de la carga positiva y entran a la carga negativa. De ahí que las cargas positivas se les denomina fuente de campo y las negativas sumideros. El número de líneas que salen o entran en la carga en proporcional al valor de esta. Cuando más juntas estas líneas, más intensa será el campo. En caso que las líneas de campo sean paralelas, el valor de campo eléctrico es constante. Ahorita les mostraré unos ejemplos de lo que dice, o sea, de cada uno. Bueno, pues esos son algunos ejemplos que se muestra de cómo debe ser. La siguiente. Ahora, ley de Gauss y el concepto de densidad de flujo eléctrico. La ley de Gauss es el flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esta superficie. La fórmula matemática de la ley de Gauss es la que se muestra a continuación. Y esta ecuación significa que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga cerrada, la cual podría estar constituida por un conjunto de cargas puntuales, una línea de carga, una carga de superficie o una carga voluntaria. La siguiente. Densidad de flujo eléctrico. Aquí igual es su fórmula, la cual significa la dirección de la densidad de flujo en un punto es la dirección de las líneas de flujo en este punto y su magnitud es igual al número de líneas de flujo que atraviesan una superficie normal a las líneas. Dividida entre el área de la superficie, podemos definir que D es el espacio libre como lo que de la fórmula. El siguiente. Alrededor de 1837, Michel Faraday realizó su famoso experimento para analizar la transición de cargas entre dos esferas metálicas. Una pequeña y carga dentro
de otra más grande y descargada, con un material dieléctrico que no conduce aislantes entre ellas. Puedo comprobar que la carga de la pequeña se transmitía a las más grandes independientemente del diámetro. A este desplazamiento de carga se le denominó como flujo eléctrico. Faraday también descubrió que una carga positiva mayor en el interior de la esfera inducía una correspondiente carga negativa mayor en la esfera exterior. Esto condujo a establecer la existencia de una proporcionalidad directa entre el flujo de eléctrico y la carga Q de la esfera interior. En el sistema, sí es constante de proporcionalidad es igual a 1, por lo que del experimento de Faraday se obtiene que es igual a Q, de manera que el flujo eléctrico se mide a Coulomb. En la siguiente. Y el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto del espacio en el... Eso es mío. Es que, disculpa, se los dejo a mi compañera. Era mío desde densidad de flujo. Es que, según yo, sí, perdón. No, no No importa. importa. No importa, yo me he hecho potencial eléctrico nada más y ya. Ok. Bueno. Pues continuando, vamos a entrar al tema de potencial eléctrico y vamos a empezar con el potencial eléctrico en un punto del espacio. Es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquiriría una carga si la situásemos en ese punto. El potencial eléctrico en un punto del espacio de un campo eléctrico es la energía potencial eléctrica que adquiere una unidad de carga positiva situada en dicho punto. Y ahí tenemos la fórmula donde nos dice cómo encontrar el potencial eléctrico, que es lo que nosotros colocamos como un punto en específico de algún lugar del campo eléctrico, en el cual pues podemos encontrar la carga que éste posee, donde tenemos voltaje, bueno, donde tenemos a B igual a EP Q sobre Q, que nos da como tal a EP igual a B por Q, que es igual una manera de situar la fórmula en la cual podemos obtener las distintas formas. Así como tenemos la fórmula principal de B, que es igual a EP sobre Q, para buscar el potencial eléctrico ya sería factorizando la fórmula, obteniendo EP igual a B por Q. Donde B es el potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico, su unidad es el SI, es el joules por coulomb, que en honor a Alessandro Volta recibe el nombre de voltio. EP es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga testigo positiva Q al situarla en ese punto. El hecho de que todas las magnitudes sean escalares permite que el estudio del campo eléctrico sea más sencillo. De esta forma, si conocemos el valor del potencial eléctrico B en un punto, podemos determinar que la energía potencial eléctrica a una carga situada en él es... Continuamos. Siguiente cuestión. Potencial eléctrico creado por varias cargas puntuales. Si el campo eléctrico es creado por varias cargas puntuales, el potencial eléctrico en un punto sigue el principio de superposición. El potencial eléctrico originado por n cargas puntuales en un punto de un campo eléctrico es la suma escalar de los potenciales eléctricos en dicho punto creado por cada una de las cargas por separado. Ahí, como podemos ver en la fórmula que ya nos está desarrollando, pues en lugar de utilizar solo una B, que sería solo simplemente un potencial eléctrico de un solo punto, utilizamos varias, que son las que estamos teniendo en cuenta como las varias cargas puntuales que vamos a tener a disposición, dependiendo del número, porque como vemos tenemos B1, B2 hasta Bn, y Bn, pues como sabemos, es un número tridecimal en el cual ya se puede establecer el número que sea requerido, del cual tenemos que es la suma de todas estas cargas, lo que nos dará a continuación ya el potencial eléctrico. Y una forma de tener esta fórmula, que es lo mismo, se traduce como la otra fórmula que es B igual a K por QR1 más Q2R2 más QNRN, que es como ya habíamos mencionado,
hace referencia a cualquier cantidad de cargas que estemos por disponer, lo que nos da como resultado ya la fórmula K por la suma de todas las Q sobre RI. Y ya eso nos da lo que viene siendo el potencial eléctrico creado por varias cargas puntuales. Ahora, para la siguiente, seguimos con mi compañero Omar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la diferencia del potencial, el potencial eléctrico. Si dos puntos de un campo eléctrico poseen distintos potenciales eléctricos, entre ambos puntos existe lo que se denomina una diferencia de potencial o tensión. Este valor se encuentra íntimamente relacionado con el trabajo eléctrico. Como pueden observar, acá hay una fórmula que es W es igual entre A más B es igual a menos E PB menos E PA se multiplica y luego es igual a EP A menos EP menos B. Se aplica la definición de potencial eléctrico obteniendo que WE se multiplica A menos B es igual a EPA menos EPB es igual a Q por BA menos Q por BB. Y tenemos la otra fórmula a un costadito. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos A y B de un campo eléctrico es el opuesto del trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una unidad de carga positiva desde el punto. Siguiente. Bueno, pues esto ha sido toda nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado. Sin más que decirlo, pues gracias.